El siglo XVII en Europa fue la época del absolutismo, doctrina y práctica de la autoridad centralizada y del poder de un soberano absoluto representado por el rey. El absolutismo político no era nada nuevo, claro, pero el modelo moderno era una reacción al desorden del Estado feudal declinante y las divisiones por conflictos religiosos. Se pensaba que tanto el orden como la paz, la tranquilidad, la prosperidad podían lograrse mejor mediante una autoridad central contra la cual ni la Iglesia, ni los señores feudales, ni las tradiciones locales pudieran prevalecer. El argumento más sencillo del absolutismo monárquico era que los reyes recibían de Dios su autoridad. Ahora bien, según esta versión, ese derecho divino de gobernar les permitía controlar no solo a sus súbditos, sino también a la Iglesia. Así que, en el siglo XVII, el conflicto medieval entre los poderes laicos y espirituales se inclinaba bastante más a favor del poder secular, aún en los países católicos. Pero había argumentos más pragmáticos del absolutismo, todos acerca de lo que hoy denominaríamos ley y orden. Si uno quería ley y orden, debía obedecer a una sola voluntad, como la de Luis XIV. Si no lo hacía, la condena era el caos. Guerra civil, guerra con el exterior, guerra religiosa, guerra social. El tema de la paz social predominaba en el pensamiento del siglo XVII y la mayoría de la gente recurría al monarca para mantener la paz. Tomando como ejemplo a Francia, veremos por qué esto era tan importante. Francia tenía un rey fuerte y eficiente en Enrique IV, pero fue asesinado en 1610. Esto dejó al país en manos de su viuda María de Médicis, quien actuó como regente de su heredero Luis XIII, por entonces de 9 años. María era obesa y tonta, aunque logró que Rubens la pintara regordeta e ilustre, y el resultado de su regencia fue un periodo durante el cual el campo estuvo en la ruina y el poder monárquico se vio amenazado. Cuando Luis XIII creció, se encontró con el cardenal Richelieu como su primer ministro, hombre de genio y temple. Con Richelieu al timón, gradualmente los nobles fueron sometiéndose, se restableció el orden. Los hugonotes, protestantes franceses, que habían estado alborotando, fueron puestos en su lugar y el prestigio de la corona fue más grande que nunca. Esto puede notarse muy bien en la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, que trata de 4 caballeros nobles del regimiento de la Guardia Real: Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Todos ellos listos para desenvainar la espada y comenzar a batirse ante la menor provocación, y aún sin provocación alguna. El villano de la historia, el cardenal Richelieu, es hombre de orden. No aprecia toda esta carnicería y castiga a quienes violen la paz. Ahora bien, si observamos esto en el contexto, descubriremos que, aunque Luis XIII y Richelieu apreciaban a un buen espadachín, ellos sentían que los duelos debían reprimirse, así como también las batallas privadas y las invasiones a los castillos. Así que, mientras en la novela a duras penas castigaban a D'Artagnan por luchar en público, en la vida real hicieron decapitar a un duque por desobedecer edictos reales contra las peleas. Por otra parte, ellos fomentaban las cacerías para canalizar el exceso de energías. Querían que los nobles se divirtiesen sin incendiar aldeas y sin matar a otros nobles que podrían resultar útiles al servicio de los ejércitos del rey. Eventualmente, la política real y las fuerzas socioeconómicas convertirían al noble de un dinosaurio en un pavo real, aunque no de inmediato.
Alrededor de 1640, luego de que Richelieu y Luis XIII hubiesen muerto, hubo otro joven heredero, Luis XIV, que ni siquiera tenía 5 años de edad, y otra regente, su madre, Ana de Austria, y otro ministro cardenal, el cardenal Mazarin. Y hubo una serie de guerras civiles llamadas las Frondas, en las que los nobles y la gran corte de la ley, el Parlamento de París, nuevamente trataron de defender los derechos contra el poder usurpador de la corona. Esa fue la última lucha desesperada de la nobleza para salvarse de la subordinación y de la decadencia. Eran seres especializados en combatir, y en la nueva era ya no había lugar para ellos. La nueva era necesitaba productores, hombres de negocios, de leyes, administradores, burócratas. Requería también de soldados, por supuesto, y D'Artagnan, modelo de la vida real, terminaría su carrera como jefe de los mosqueteros del rey, pero requería de soldados disciplinados, no del tipo de Rambo. Así que los nobles estaban sentenciados a muerte por su rivalidad con la corona, aunque pelearon con desesperación. Luis XIV no olvidaría jamás las Frondas. Esas luchas en París fueron tan terribles que en una ocasión el rey de 10 años de edad y su madre tuvieron que ser sacados fuera de la ciudad y pasaron la noche sobre pequeños fardos de paja, ya que no había otro lecho. Y Luis jamás volvió a confiar en París. Tampoco confió en los nobles. Muchos de sus ministros los halló entre la clase media. Evitó París, donde corría el riesgo de ser atrapado e intimidado. Mantuvo a los nobles en su lugar, o sea, en una especie de traílla de oro, espléndida, ociosa e inútil. Luis no deseaba destruir a los nobles, sino domesticarlos y cortarles las garras. Una vez logrado esto, la nobleza sería preservada. Sería una aristocracia estilo perrito faltero, incapaz de herir al rey, que brindase una imagen imponente para el Estado absoluto, una corte impresionante para el rey absoluto, y una capa superior edificante para el nuevo programa de estabilidad a través de la jerarquía en la que el rey basaba su orden y su poder. La nobleza giraba alrededor del rey, como giran los planetas en torno al sol. Que dicho sea de paso, no fue por eso que a Luis se le llamó Rey Sol, no, fue porque sus aduladores lo comparaban con Apolo, dios del sol, pero además de ser un sol refulgente hasta su muerte en 1715, Luis fue sobre todo el centro del Estado. En verdad, él era el Estado. De allí su famosa frase, «L'État c'est moi», el Estado soy yo, aunque probablemente haya querido significar «el Estado es mío». Y justamente como había costado tanto trabajo y tantos combates obtener esto, el rey y todo el aparato de propaganda real insistían en la jerarquía, el orden, la disciplina social, los códigos de conducta que se pueden ver reflejados en el arte, la arquitectura y la literatura de la época, como también en los modales y en la política. El epítome de esto podemos verlo en Versalles. Por un lado, riqueza y lujo, una fachada grandiosa y un interior no menos grandioso. Por el otro, gran disciplina en el empleo y la distribución de estas riquezas. Las grandes salas y pasillos de Versalles no se asemejan en nada a las salas atestadas de mezcolanzas de la reina Victoria. Tienen más bien un estilo prusiano. Su grandeza es un poco rígida.
Podemos verlo en los jardines del castillo británico en la isla de Ancón. Los constructores proyectaron la vista, los jardines y hasta un bosque rodeando un canal. Todo esto inspirado en Versalles, como ocurrió en centenares de lugares desde Portugal hasta Polonia. Pero el bosque carece de malezas y los árboles se yerguen en hileras plantados como maíz. Este interés en el orden era en sí el reflejo de una época de gran desorden y la reacción contra esto. Recordemos que la corte se trasladó de Versalles a París porque el rey quería poner un poco de distancia entre él y sus indóciles súbditos. Y esta distancia no solo era de espacio, sino una distancia simbólica de calidad, una demostración concreta de grandeza tan impresionante que lo tornara inaccesible. La grandeza solo es realmente grande si posee el carácter de lo increíble, lo maravilloso, en el exacto sentido de la palabra, maravillando, causando asombro. El rey no desea que le teman, sino que le admiren. Y desea que la gente se conmueva con el espectáculo de su gloria hasta llegar a adorarlo. A tu Lady Anne. No la dejes escapar, Thomas. He venido a hablar del reino. Tengo entendido que está esperando un hijo. Enhorabuena. Tengo curiosidad. Si es un niño, ¿esperas pasarle tu título? Hemos perdido medio gobierno por culpa de la corrupción y sigo esperando una muestra de paz de nuestro rey. El país espera y está dispuesto a creer que os preocupa el bienestar del pueblo. Si aceptarais nuestras condiciones, podríamos convencernos. ¿Acaso no soy yo, tu rey designado por Dios en la tierra para gobernar el destino de esta nación? Para reinar, más que gobernar. Como un pastor cuida de su rebaño. Si dudas de la santidad de tu rey, no puedes por esa lógica pensar que tu propia estirpe goza de privilegio divino. Aunque teniendo una actitud hipócrita te permitieras continuar el linaje Fairfax, yo no lo concedería. Tu hijo será sencillamente señor general. Y sus hijos también. Espero que tu esposa comprenda el sacrificio que haces. Majestad, por favor. ¿Que firme aquí? Ningún hombre da órdenes a un rey. Ningún hombre le impone límites. Un rey gobierna por la gracia de Dios. Ahora, vete. Carlos Estuardo, rey de Inglaterra. Este parlamento sostiene que habéis abusado del poder que la ley os confió y... Un momento, Little. Quisiera saber por qué poder se me convoca aquí. ¿Por qué autoridad? Soy vuestro rey. Tengo la confianza que me confirió Dios por antigua y legítima herencia. No voy a traicionarla respondiendo a una nueva e ilegítima autoridad. Ya habéis oído la acusación. Responded a ella, en nombre del pueblo. Yo soy mejor garante de la libertad del pueblo de Inglaterra que cualquiera de los que aquí pretenden ser mis jueces. Vuelvo a preguntar. Respondéis interrogando al tribunal. Cualquiera de los aquí presentes ha perdido algún amigo a manos de vuestras tropas asesinas. Estamos satisfechos con nuestra autoridad.
Si el poder ilegítimo puede crear leyes, puede alterar las leyes fundamentales de este reino, no sé qué súbdito puede haber en Inglaterra que tenga garantizada su vida o cualquier posesión. Están aquí por la autoridad que confiere la Cámara de los Comunes. Vos y vuestros predecesores sois responsables ante ellos. Mostradme un precedente. Tengo entendido que conocéis la Carta Magna. Hay un contrato entre el pueblo y el rey que habéis incumplido. La Cámara de los Comunes nunca fue un tribunal de justicia. Quiero saber por qué ejerce esta función. Por elección, sólido razonamiento y honradez demostrada. Que es un procedimiento más justo que aquel por el que reináis. Tengo una buena causa y un Dios misericordioso. No diré nada más. Voy de una corona corruptible a otra incorruptible, donde no hay perturbación alguna. Recordadlo. Esperad a mi señal. ¡Roja! Es sangre roja, como la nuestra. ¡Era Dios en la tierra! Era vuestro prisionero, vuestro enemigo. Un hombre que mató a vuestros hermanos por oro, ¿lo habéis olvidado? Con esto dejáis de ser súbditos. Sois ciudadanos. Sois libres, ya no tenéis que arrodillaros ante ningún otro hombre. Sois vuestros señores, los dueños de vuestro destino. On January the 30th, 1649, the English killed their king. It had happened before, of course, all those Edwards and Richards violently done in by their own subjects. But this was different. Now the British monarchy itself had been exterminated. Now there was just the people and its parliament, the keepers of the liberties of England. But what was the point of freedom when you were frightened? What the people really wanted to know was, who would keep them safe? Who would stop the soldiers from burning and pillaging, allow people to sleep quietly in their beds? Who would protect them from the wars of religion and politics which seemed to go on and on and on? Would it be Parliament, or would it be a great general like Oliver Cromwell? "It doesn't matter," said the hard-headed philosopher Thomas Hobbes.
a royalist who'd come back to Cromwell's England. What the country needs is a strong ruler who embodies all the people. Whatever or whoever can save the country from anarchy, whatever can save you from yourselves. Never mind about what's right or wrong. Put yourself in the hands of the power that protects, the all-powerful Leviathan. If that's Oliver Cromwell, then so be it. It's the reasonable thing to do. Thomas Hobbes nació en 1588 en Westport, Inglaterra, y falleció en 1679 en Devonshire a la edad de 91 años. Era hijo de un pastor anglicano. Estudió en Oxford y luego de graduarse se empleó como preceptor al servicio de la aristocracia británica. Era, además, un buen conocedor de los clásicos y en 1628 hizo una elogiada traducción de la obra de Tucídides al inglés. También se interesó por la geometría y más tarde por la filosofía. En 1640 escribió Elementos de Ley Natural y Política, su primera obra de importancia. En esos años, previos a la Revolución Republicana de 1642, creyendo amenazada su seguridad por sus ideas políticas de corte monárquico, se refugió en Francia. En su exilio, Hobbes concibió la idea de un ambicioso sistema filosófico. En 1642, publicó en París un tratado titulado Del Ciudadano, que correspondería a la tercera parte de su sistema. La primera y segunda partes habrían de aparecer solo años más tarde, en 1655 y 1658 respectivamente, bajo los títulos Del Cuerpo y del Hombre. Hobbes fue contemporáneo y, en cierta medida, adversario de Descartes. Incluso conoció bien su obra, tuvo ocasión de tratar, digamos, al propio Descartes, y dijo que Descartes le parecía un filósofo muy interesante cuando hablaba de matemáticas, cuando hablaba de geometría, pero que no sabía de filosofía en el sentido más amplio de la extensión. Es decir, que esa idea de Descartes de que había por un lado las almas y por otro lado los cuerpos, por un lado el mundo material y por otro lado el mundo espiritual, que eso era un auténtico disparate. Para Hobbes, lo único que existen son cuerpos materiales, unos más groseros o más espesos, por decirlo de algún modo, otros más sutiles, pero todos son cuerpos. Él dice que hablar de una sustancia incorpórea, el alma era la definición más o menos clásica, hablar de una sustancia incorpórea es una contradicción como hablar de un círculo cuadrado. Para Hobbes no existen más que los cuerpos. De hecho, una de las preguntas que podemos hacernos es hasta qué punto él podía ser un creyente en una divinidad si no creía más que existían cuerpos. Es muy probable que él fuera creyente, pero creyente en una divinidad en el sentido espinocista, digamos, del término, es decir, una divinidad hecha de sustancia material, de naturaleza. No creo, desde luego, que él creyese en otro mundo y en un mundo espiritual, pero también es muy improbable que en su época él no creyese en ningún dios. Pues este mundo material es el mundo en el que se mueve Hobbes. Está hecho exclusivamente de cuerpos, y con esos cuerpos es con los que tenemos que organizar nuestro pensamiento, nuestra convivencia, sin salirnos del mundo material. No podemos buscar soluciones trascendentes al mundo de lo material. No podemos esperar un suplemento de alma que nos venga por alguna parte para resolver las perplejidades de nuestra convivencia. Con esos elementos materiales es con los que Hobbes va definiendo su pensamiento, a partir de una antropología absolutamente específica, sin ningún tipo de ilusión. No se hace ninguna ilusiones sobre los seres humanos, no los pone por encima o al margen de la
animalidad, al contrario, son frecuentes sus comparaciones con otros seres del reino animal, que en principio nos enfrentamos, luchamos, tenemos necesidades, tenemos temores, queremos protección, queremos compañía, tenemos los deseos, digamos, que puede tener cualquier ser animal, desde nuestra materialidad, desde nuestra corporalidad. A partir de ahí es como tenemos que pensar la organización de nuestra sociedad, que también será un gran cuerpo material hecho de cuerpos de los ciudadanos que lo van a configurar. En 1651, Hobbes hizo publicar en Londres el que sería su libro más famoso, Leviatán, o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. Poco después, habiendo terminado la Guerra Civil, volvió a Inglaterra, estableciéndose en la mansión del duque de Devonshire. El Leviatán era el nombre de un monstruo bíblico, una especie de demoníaca serpiente marina. El nombre de tal bestia fue usado por Hobbes para designar al Estado. Según él, la autoridad del Estado es, sin duda, monstruosa, pero es lo único que nos protege de otro monstruo bíblico aún más terrible, el Behemoth, figuración de la guerra civil. Hobbes compara al Estado, por otra parte, con un hombre artificial, cuya alma es la soberanía y cuya razón está constituida por las leyes y la justicia. En esta comparación, la salud es la concordia y la enfermedad la sedición. La guerra civil no es aquí otra cosa que la muerte del cuerpo entero. El Leviatán de Hobbes se propone estudiar la materia y origen de ese hombre artificial, el Estado. Cómo se constituye, cuál es el poder o autoridad justa de ese cuerpo y qué lo mantiene o lo aniquila. Hobbes dice que se trata aquí de un estudio estrictamente filosófico, y ello significa, para él, que toda consideración teológica está excluida. Según el punto de vista de Hobbes, la filosofía solo se ocupa de los cuerpos en movimiento, de sus causas y propiedades. Se trata de una filosofía materialista que, por lo tanto, no toma en consideración a Dios o a realidades espirituales, pues nadie puede tener una idea que represente algo no sujeto a sensación. Los cuerpos de los que se ocupa la filosofía, dice Hobbes, son de dos clases. Por un lado están los cuerpos naturales, hechos por la naturaleza, y por otro lado, los cuerpos sociales, formados por la voluntad y los acuerdos de los hombres. La filosofía puede, así, dividirse en natural y civil. Esta última, a su vez, puede subdividirse en ética, que se ocupa de los afectos y hábitos del hombre, y política, que se ocupa de los deberes civiles del hombre. La filosofía civil, según Hobbes, pretende, al igual que la filosofía natural, un conocimiento coherente y sistemático de relaciones causales. Si la totalidad de las causas de un fenómeno se dan, éste se produce siempre. Por lo tanto, todos los efectos son necesarios. Hablar de libertad como ausencia de necesidad, tanto respecto de la naturaleza como respecto del hombre, es, para Hobbes, absurdo. La actividad voluntaria de los seres racionales y de los cuerpos sociales que ellos constituyen está tan determinada por leyes necesarias como la actividad de los cuerpos no dotados de conciencia. No hay otra causalidad que la causalidad necesaria. Estamos aquí ante un determinismo mecanicista, aplicable tanto en la esfera humana como en la no humana. Hobbes se esfuerza por explicar las diferentes pasiones humanas como simples movimientos de los órganos sensoriales y del cerebro. En cuanto al desarrollo de las facultades intelectuales, entiende que el factor determinante reside en el deseo de poder. Cada persona busca garantizar su propia conservación y la satisfacción de sus deseos. Esto conduce a la competencia y desconfianza entre todos.
La consecuencia que Hobbes deduce de su análisis de la naturaleza humana es que, sin un Estado que ejerza su poder sobre todos, los hombres vivirían en guerra unos con otros. En esta situación de guerra de todos contra todos, no hay ley ni justicia, y nadie puede asegurarse el fruto de su trabajo ni las condiciones de una vida confortable. Es lógico, dice Hobbes, que el hombre quiera superar el estadio de la guerra de todos contra todos. Pero la paz solo puede obtenerse mediante la organización de la sociedad. Hobbes reconoce la existencia de leyes éticas naturales, pero entiende que son solo deseables y que sin la institución de un poder que pueda garantizar su cumplimiento, carecen de efectividad. La convivencia de los hombres es posible solo mediante un artificio, que consiste en establecer un pacto por el cual todos se obligan a transferir su derecho a gobernarse a sí mismos, eligiendo un hombre o asamblea que los represente. Para Hobbes, el soberano no puede nunca quebrantar el pacto, pues éste se establece entre los súbditos, unos con otros, y no entre él y cada uno de ellos. Así, los actos del soberano no pueden ser considerados injustos por sus súbditos. El soberano, en tanto es quien garantiza el imperio de la ley, no puede ser él mismo juzgado ni castigado. Es él quien establece las normas que rigen el orden de la sociedad. Y a él le corresponde juzgar, recompensar y castigar, aunque lo haga arbitrariamente. El súbdito le debe su sumisión absoluta, en tanto el soberano cumpla el fin en vistas del cual fue revestido del poder. La idea de Hobbes es que no importa qué tan dañino pueda ser el poder soberano, ejercido cruel y caprichosamente, siempre será peor el daño de la anarquía. No obstante, Hobbes establece que cada súbdito es libre en todas aquellas cosas cuyo derecho es intransferible mediante pacto alguno. Por ejemplo, si los hombres convinieran no defender sus propios cuerpos, ello carecería de toda validez. Sin embargo, más allá de los particulares casos en que Hobbes admite algún derecho a la desobediencia, queda claro que entiende que, para él, el poder soberano no solo debe ser obedecido, sino que debe quedar más allá de las discusiones y hasta de las habladurías irreverentes. Por su parte, el soberano debe procurar el bien del pueblo por medio de la instrucción y de las leyes. Hobbes va aún más lejos y condena al soberano, sea en la persona de un rey o de una asamblea, que se niegue a instruir al pueblo. Las últimas páginas del Leviatán plantean una serie de principios prácticos que alejarían, según Hobbes, las posibilidades de guerra civil. Que la justicia sea administrada por igual a ricos y pobres, que se condenen las venganzas privadas, que los impuestos sean equitativos, que el Estado provea a la caridad pública, que los vagos sean obligados a trabajar y que el soberano escoja buenos consejeros. Aunque el argumento de Hobbes justificaba y defendía el poder absoluto del soberano, no fue recibido sin profundas sospechas por parte de los monárquicos. En primer lugar, para las ideas tradicionales, el rey era el dueño de vidas y haciendas de la nación toda por voluntad divina y solo debía rendir cuentas a Dios. Hobbes, en cambio, hacía residir la autoridad estatal en el acuerdo de los ciudadanos. Planteaba que originariamente los hombres son iguales y libres y que forman una sociedad por consentimiento común. Los gobernantes son aquellos a quienes los que componen la sociedad han confiado el poder y la dirección para el bien de la comunidad y de cada uno de sus miembros. En segundo lugar, el soberano, tal como lo presentaba Hobbes, podía ser tanto un monarca como una asamblea, indistintamente, y ello resultaba sospechoso para los realistas. Finalmente, el sometimiento a la voluntad del soberano, para Hobbes, debía ser total, sí, pero siempre y cuando el soberano estuviese en condiciones de garantizar la seguridad y el orden social. En caso contrario, resultaba válido reemplazar al gobernante.
los monárquicos no dejaron de advertir que el punto de vista de Hobbes justificaba la existencia de todo gobierno fuerte y autoritario, aunque no se tratase del rey. De hecho, luego de la Guerra Civil, el filósofo manifestó su adhesión a Cromwell. En sus últimos años, Hobbes tradujo al inglés toda la obra de Homero y se dedicó a diferentes trabajos literarios y geométricos. Aún escribió en 1668 una historia dialogada de la Guerra Civil y un estudio de sus causas, bajo el título de Behemoth o el Parlamento Largo. Carlos II no consideró oportuno que este libro se publicara, y Hobbes acató la voluntad del soberano, por lo cual la obra solo se conoció oficialmente tras el fallecimiento de su autor. John Locke nació en 1632. Durante su niñez, le tocó vivir la guerra civil que se desató en 1642 y que culminó con la decapitación del rey Carlos I. Su padre era funcionario judicial y el joven Locke estudió en Westminster y en Oxford. Se dedicó a las ciencias físicas, químicas y a la filosofía, además de obtener su licencia para ejercer la medicina. Se ganó la vida como médico práctico y también como diplomático, y a partir de 1666 entró al servicio de Lord Ashley, primer conde de Shaftesbury, de quien fue secretario particular. Shaftesbury representaba al partido puritano, que proponía, entre otras cosas, la separación de la Iglesia y el Estado. En 1672 llegó a presidir el gobierno británico y nombró a Locke como secretario de Agricultura. Al caer el gobierno, Locke huyó a Francia, donde residió hasta 1679, año en que Shaftesbury recobró el poder. Entonces volvió a Londres y se desempeñó como profesor en Oxford. Pero al caer por segunda vez su protector en 1683, Locke volvió a exiliarse, yendo a residir en Holanda bajo un nombre falso. Allí, en Holanda, en 1685, redactó su Carta sobre la Tolerancia, que publicó anónimamente poco después y que señalaba la diferencia de las competencias entre la esfera religiosa y la esfera política. Para Locke, la salvación de las almas no compete a la autoridad política sino a las iglesias, y la pertenencia de alguien a una determinada iglesia es un asunto de su libre decisión. En 1688, siendo la situación política británica favorable a su posición, regresó a Inglaterra, siendo recibido como un exiliado de la causa revolucionaria y como un intelectual de gran prestigio. En los años siguientes, publicó sus obras fundamentales, los dos ensayos sobre el gobierno civil, en los que sienta las bases del liberalismo político, y el ensayo sobre el entendimiento humano, en el que inaugura la tradición empirista de la filosofía inglesa. John Locke se considera que fue el padre, el iniciador del empirismo británico. Hablando en términos muy generales, en el siglo XVII la polémica filosófica estaba en dos actitudes diferentes frente al conocimiento. Por una parte, la que había tenido Descartes. Descartes se considera que, o se suele llamar racionalismo, a esa doctrina que dice que hay un tipo de ideas innatas en los seres humanos. De hecho, como recuerdan ustedes, Descartes en su duda descarta y abandona todo aquello que nos proporcionan los sentidos y se centra en la propia existencia de un yo, de un cogito, de un pensar que se reconoce a sí mismo como tal y que tiene una serie de ideas innatas, claras, distintas respecto a la divinidad y respecto al reconocimiento de la verdad. Todo esto es abandonado, dejado de lado por Locke. Para Locke no existe otra fuente de conocimiento más que la que viene a partir de nuestros sentidos. Son los sentidos, es la experiencia lo que cuenta. Es decir, ahí divergen los dos grandes caminos. Por un lado, el racionalismo continental, que va a tener sus desarrollos, digamos, fundamentalmente en Descartes, Leibniz, quizá luego el idealismo alemán, y por otro lado, el empirismo británico.
Locke parte de que todo lo que conocemos lo conocemos por medio de los sentidos. Es verdad que no todas las propiedades de los objetos que conocemos son del mismo tipo. Hay unas condiciones, unas propiedades primarias. Es decir, todos los objetos tienen que tener, por ejemplo, forma y tamaño. Eso es algo que, digamos, esas propiedades están en el propio objeto. En cambio, hay otras propiedades que de alguna forma son de la relación del objeto con nosotros. Por ejemplo, su sabor o su olor. Un objeto puede no tener sabor o olor, o de hecho, si no hay nadie para saborearlo o para olfatearlo, no tiene esas cualidades. En cambio, la cualidad de tener una forma o de tener un tamaño es imprescindible para existir como tal objeto. Con esta distinción entre cualidades primarias y secundarias, Locke introduce un elemento en su teoría del entendimiento, un elemento, digamos, de precisión en la teoría empirista, que luego será llevada mucho más allá por autores como David Hume, etc. El propósito de Locke en el ensayo del entendimiento humano es probar que todas las ideas provienen de la experiencia. Para ello es necesario desechar la creencia de que hay ideas innatas que están impresas en nosotros cuando nacemos. Locke explica que no hay asentimiento universal a ninguna proposición, que aún las verdades de la matemática no las conocen los niños, ni los idiotas, ni los salvajes, ni los iletrados. Según su análisis, ideas como la de número o la de Dios no son innatas, sino que, por el contrario, son aprendidas o construidas a partir de la experiencia y a través de los años. Esta crítica del innatismo estaba profundamente conectada a la eliminación de elementos políticos autoritarios escondidos bajo las tesis innatistas. Toda pretensión de un orden legítimo en sí e incuestionable lo presentaba como natural e innato. Ante el análisis de Locke, sin embargo, todo orden se revela convencional, histórico y, en definitiva, fruto de una construcción. Toda idea surge a partir de la experiencia. Locke comenta que la mente recibe pasivamente el material que le proveen los 5 sentidos externos, así como el sentido interno, o, dicho de otro modo, las sensaciones y la reflexión. Se forman así las ideas simples como cualidades subjetivas que se corresponden con las cualidades objetivas que hay en las cosas mismas. Dicho de otro modo, las cualidades objetivas de las diferentes cosas son percibidas por mis sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples en mi entendimiento. Así, cuando percibo una cosa, en realidad percibo solo ciertas cualidades de la cosa. Según Locke, las cualidades objetivas primarias son forma, extensión, figura y solidez. La realidad misma se compone de pequeños corpúsculos, definidos por esas cualidades primarias. Estas se combinan entre sí y dan lugar a cualidades secundarias, que tienen efectos sobre nosotros, causando a través de nuestros sentidos cualidades subjetivas como olor, sabor, color, etc. Se forman así en nuestra mente ideas simples. Luego, la mente actúa sobre estas ideas simples, comparando, distinguiendo, combinando y abstrayendo. Así surgen las ideas complejas. Una idea compleja, por ejemplo, es la de manzana. Se produce a partir de la combinación de ideas simples de color rojo, de lisura, de cierta forma, de un aroma específico. Todas estas ideas simples se reúnen mediante la suposición de que pertenecen a una cierta realidad sustancial. La sustancia ha sido, desde Aristóteles, un concepto central en la metafísica occidental. Pero Locke señala que no hay nunca experiencia de una sustancia, sino solo de diversas cualidades sensibles reunidas según un cierto orden. Nosotros formamos la noción de sustancia solo para dar cuenta de ese orden de combinaciones. En rigor, nada autoriza a sostener que el mundo esté efectivamente constituido por multitud de sustancias. De esta manera, todo el edificio teórico especulativo de la metafísica perdía, ante la crítica de Locke, toda solidez. Pero la crítica de Locke no se detuvo allí, sino que también alcanzó a los principios morales. Tampoco puede afirmarse que ellos sean innatos,
Si fueran innatos, no sería posible ningún desacuerdo respecto de ellos. Locke opina que varían según la sociedad y la época. Son, pues, convencionales. Por otra parte, Locke ha desarrollado lo que podríamos llamar una psicología moral al estudiar los motivos de la conducta humana. Para comprender el origen de los principios morales, Locke explica que si bien la búsqueda de placer mueve al hombre, mucho más importante para entender la conducta humana es la evitación del dolor y la inquietud. Este juego que se da entre el placer y el dolor en la motivación de la conducta depende de la voluntad, que es esencialmente libre. Por ello, el hombre siempre puede obedecer a una ley o violarla. El hombre es siempre libre para decidir su curso de acción. Esta importancia determinante dada por Locke a la libertad está íntimamente relacionada con su propuesta del liberalismo político. Rousseau considera la civilización a partir de un modelo degenerativo. La historia de los hombres deviene desde un idílico estado de naturaleza hasta la civilización corrupta del antiguo régimen. Sin embargo, para Rousseau, el estado de naturaleza no es algo histórico, es más bien un artificio, una construcción mental o una hipótesis de trabajo. Se trataría de imaginar cómo sería la vida del hombre al margen de toda sociedad organizada y de toda noción de Estado. Según Rousseau, el hombre en el estado de naturaleza es naturalmente inocente, solitario, libre e independiente. El apareamiento se produce por encuentros casuales y la relación madre-hijo perdura hasta que el niño puede valerse por sí mismo. Los hombres viven en el presente sin noción de futuro. Su mayor preocupación es la propia conservación y la supervivencia. Son egocéntricos, pero su egocentrismo se ve compensado por su compasión natural. Sienten espontáneamente piedad ante las penurias de otros seres humanos. En el estado de naturaleza, los deseos de los hombres coinciden con sus necesidades naturales, y por tanto son limitados, simples y se satisfacen fácilmente. Cierto que hay desigualdades de tipo físico, como la edad o la fuerza, pero dada la simplicidad de las necesidades, la independencia de los individuos y la abundancia de bienes, dichas desigualdades no son objeto de competencia ni son por tanto determinantes para la supervivencia. Sin embargo, con la multiplicación de la especie, los bienes empiezan a escasear y los individuos se ven forzados a cooperar entre sí. Surge así una primitiva sociedad donde la convivencia da origen al lenguaje y a la comparación de unos individuos con otros. Posteriormente aparece la metalurgia y la agricultura, y con ellas la acumulación de poder y riqueza y por tanto la propiedad privada. No obstante, la propiedad privada posibilita la desigualdad, pues pronto unos tienen más que otros. Los que tienen mucho quieren tener más, y los que menos tienen anhelan la propiedad de los que tienen más. De este modo, los individuos pasan del sano amor a sí mismos al egoísmo y de la compasión natural hacia el otro al odio y a la envidia. Surge entonces el conflicto violento entre los hombres. No obstante, la situación de violencia e inseguridad es insostenible. Mediante un pacto o contrato, los individuos renuncian a sus derechos naturales a favor del Estado. A cambio, el Estado se compromete a garantizar la paz social. Esto es, se compromete a mantener el orden social existente, pero eliminando los conflictos. Sin embargo, Rousseau considera que este orden es absolutamente injusto, pues se sustenta sobre la desigualdad. La desigualdad, que es consecuencia de la propiedad privada, queda ahora legitimada por el derecho y garantizada por el poder político mediante el uso de la fuerza.
Afirma Rousseau, en oposición a otros filósofos ilustrados, que el progreso científico y técnico no ha traído consigo el progreso moral. Esto es, no nos ha hecho mejores personas ni más felices. Más bien ha traído la corrupción del individuo. Ello se debe a que en el origen de las ciencias y las artes se hallan la avaricia, el orgullo y el deseo de dominar. De modo que los vicios son los verdaderos motores de las ciencias. La ambición y la mentira generaron la elocuencia del orador. La avaricia del comerciante produjo la aritmética. La superstición produjo la astronomía. El resultado es una sociedad artificial e hipócrita, llena de convenciones absurdas y desigualdades. Llegados a este punto, la realización de una sociedad justa no puede estar en una vuelta al estado de naturaleza, algo de todo imposible, entre otras cosas, porque no ha existido históricamente, sino en una nueva educación y en la configuración de una nueva sociedad. Este es el núcleo del programa rousseauiano. De un lado pedagógico, una sana vuelta a la naturaleza capaz de recuperar la autonomía del individuo. Y de otro político, un nuevo contrato social. Rousseau desconfía pues de la propiedad privada, pero no la prohíbe. En cualquier caso, nos advierte de que una sociedad con grandes diferencias de riqueza es una amenaza continua para la igualdad y la libertad política. En el pasado fue la causa principal del pacto ilegítimo e injusto, y en cualquier tiempo futuro, aún instaurada una sociedad justa, podrá ser causa de su fracaso. La razón es clara. Los ricos, desiguales en fortuna, pronto se desviarían de la voluntad general y querrían ser también desiguales en relación con la ley. Por otro lado, fomentaría la envidia de los más pobres y los alejaría de la recta razón. El pueblo es el depositario del poder legítimo. El pueblo es el soberano y su poder es absoluto, indivisible y no se puede representar. De modo que es el soberano el que debe procurar el contrato social. En este pacto o contrato, cada individuo renunciará a todos sus derechos en favor de toda la humanidad, y sólo se someterá a la voluntad general. ¿Pero qué es la voluntad general? La voluntad general es aquello que dicta la recta razón. Siendo la cuestión ética y política una cuestión de conocimiento, será la razón la única que puede conocerlo con verdadera objetividad y la que podrá elaborar las normas que nos encaucen hacia la verdadera justicia. Y obviamente, la verdadera justicia no puede ser parcial ni egoísta, sino la que procure el bien común. No obstante, para Rousseau, voluntad general y voluntad de la mayoría no siempre coinciden. La mayoría podría decidir por intereses egoístas y alejarse del bien común. ¿Pero qué dicta la recta razón? Rousseau no es muy preciso en esto, pero nos habla de dos principios que deben guiar toda norma que pretenda ser justa: igualdad y libertad. Los hombres nacemos libres e iguales. No obstante, en la sociedad civilizada hay desigualdad y esclavitud por doquier. La recta razón o voluntad general dicta entonces que debemos recuperar nuestra libertad y volver a ser iguales. No obstante, la igualdad y la libertad de las que habla Rousseau están relacionadas fundamentalmente con el poder político. En la corrupta sociedad civilizada no somos iguales. Unos pocos mandan y hacen las leyes, y la mayoría del pueblo carece de poder político y las padece. Tampoco en la corrupta sociedad civilizada somos verdaderamente libres, pues las leyes son el reflejo del egoísmo de los más ricos y poderosos, y en estas circunstancias obedecer la ley es asumir la esclavitud. Con el nuevo contrato social que propone Rousseau,
el pueblo recuperará la igualdad y la libertad. La ley es la expresión de la voluntad general y nos representa a todos. Si nos damos la ley y nos comprometemos a cumplirla, todos somos iguales. En la medida en que obedecemos, somos súbditos, y en la medida en que elaboramos la ley, somos soberanos. De modo que todos y cada uno de los ciudadanos somos súbditos y soberanos a la vez. No hay un grupo de hombres que manda y otro que obedece. También el nuevo contrato social nos garantiza la libertad, pues obedecer una ley justa, expresión de la voluntad general y orientada al bien común, nos hace verdaderamente libres. Así, cediendo todos nuestros derechos a la voluntad general, nos garantizamos los derechos y la igualdad. Y sometiéndonos a la voluntad general, alcanzamos la verdadera libertad. Una vez establecido el contrato social, ¿quién debe elaborar las leyes? En puridad, las leyes las debería elaborar el pueblo en asamblea, pero en la práctica, este procedimiento no está libre de errores. Ya vimos que es posible que la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en asamblea se desvíe en alguna ocasión de la voluntad general, pues podría ocurrir que los individuos decidieran según sus intereses egoístas y no según su razón. De modo que el procedimiento habitual será otro. Rousseau introduce entonces la figura del guía legislador. El legislador elabora una propuesta y el pueblo la vota. Si es respaldada mayoritariamente, se convierte en ley. No obstante, puede ocurrir que una ley justa que el legislador propone no sea respaldada mayoritariamente. Entonces el legislador, que debe tener una inteligencia superior, estar por encima de las pasiones e intereses terrenos y ser un excelente educador, deberá razonar para convencer. Y si esto no fuese suficiente, deberá apelar a Dios para persuadir a los más reticentes y así arrastrar por medio de la autoridad divina a quien no lograría excitar la prudencia humana. Donde el pueblo puede equivocarse, el legislador acierta, y la voluntad general, no reconocida a veces por el pueblo, siempre lo es por el